¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes de conversaciones globales y en esta ocasión conversaré con Andrés Betancourt, académico de la Universidad Pompeu Fabra allá en Barcelona. Vamos a hablar sobre la independencia de Cataluña y todo el conflicto que hay en España por este tema. Así que ya lo sabes, acompáñanos en los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no le cambies. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Como te comentaba, está en el estudio Andrés Betancourt. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus ámbitos de interés académico y profesional están centrados en la confluencia entre el derecho ambiental y la denominada regulación económica, así como en los ámbitos fronterizos, la política, la economía y la filosofía. Andrés, bienvenido a Foro Global. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan importante. Al contrario, el tema está candente en los medios internacionales, el separatismo catalán y la crisis política que está desatada en España, pero siempre empiezo con preguntas personales. Sí. Tú no eres catalán. No. Eres canario. Soy canario. Soy catalán por parte consorte. Mi mujer sí que es catalana. Ya. Uy, ahorita me cuentas cómo está ese tema por allá, porque sí, estuve leyendo con mucho interés muchos de los textos que publicaste sobre el tema de Cataluña. Hay que decirlo de entrada, tú estás en contra del separatismo, pero ahorita entramos a ese tema. Primero, ¿qué te hace ser un canario que de repente migra a Cataluña y entra a trabajar a la universidad? ¿Cómo llegas a la Pompeu Fabra? En aquella fecha, estamos hablando hace 14 años, se convoca una plaza en la Pompeu Fabra, concurso y la gano. A partir de ese momento, pues intentas conocer ese mundo, aquella sociedad, la universidad, etcétera, etcétera. Y de ahí acaba uno pues viviendo allí, trabajando allí, ¿no? Que es una ciudad fantástica, Barcelona, ¿no? Sí, absolutamente extraordinaria. Una ciudad extraordinaria en donde si uno visita Cataluña, lo primero que destaca es que no ves banderas españolas, ves banderas catalanas colgadas en las plazas, escuchas a la gente hablando catalán, los artistas y directores de cine catalán que ganan los Goyas dan sus discursos en ese idioma. ¿Cómo ha sido para ti, y sobre todo estar casado con una catalana, cómo se ha vivido esta crisis en Cataluña en general por el independentismo, adentro de la universidad y en tu relación personal? Es un tema particularmente delicado e incluso doloroso para mí, ¿no? Porque el secesionismo ha fracturado la sociedad catalana. Entonces pierdes amigos, pierdes oportunidades de trabajo, pierdes incluso hasta familiares, ¿no? Es un tema que ha fracturado totalmente a la sociedad catalana y el problema es que esa fractura no deja de crecer, cada vez más dolorosa e incluso más peligrosa. ¿Por qué no le recordamos a la gente un poco por qué los catalanes o un sector de la población catalana quiere independizarse? No es un tema nuevo, es un tema que ha estado siempre en la historia de España, pero recientemente estamos viendo una nueva ola, digamos, de este sentimiento, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que estamos viendo ahora no es más que la culminación de un proceso que tiene como 30 años. Desde el momento que se produjo el restablecimiento de la Generalitat, el pater familia de los Pujol, Jordi Pujol, que gobernó Cataluña durante 23 años con mayoría absoluta, tenía bien claro que había que dar el salto de la ideología a la consumación del objetivo de esa ideología nacionalista que es la independencia. Y a partir de ahí se empiezan a trabajar en una serie de ámbitos que son fundamentales. El más sobresaliente es la educación. Es la educación, el otro fundamental son los medios de comunicación y el ir creando una red de complicidades, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se va creando, digamos, el sujeto histórico que va a tener la capacidad de dar el paso hacia adelante y reivindicar ya definitivamente la secesión la separación y la secesión de España. Todo lo que se va produciendo a lo largo de esos procesos no son más que circunstancias que más o menos el nacionalismo van aprovechando a su favor. El nacionalismo, como toda ideología oportunista,
pues va viviendo del error contrario. Ciertamente el gobierno de España ha gestionado equivocadamente, mal, radicalmente mal, el mal llamado problema catalán y ha convivido entre la tolerancia, la incompetencia, ha ido alimentando ese proceso con errores tras errores que ha terminado en donde hoy estamos. Ya. Y digamos que entonces es un proceso que lleva prácticamente, tú lo ubicas ya en las últimas 3 décadas y hablas sobre esta ola de nacionalismo que no es exclusivo de Cataluña y de España. Creo que, parafraseando a un escritor muy famoso, un fantasma recorre el viejo continente, el fantasma de los nacionalismos. Sí, ¿no? Lo vemos también en Kurdistán, lo vemos también con el Brexit, lo vemos con la llegada de Donald Trump y su aislacionismo en Estados Unidos. Ahora, yo quisiera preguntarte, en tus artículos has sido muy crítico del secesionismo catalán. Has propuesto medidas que suenan bastante radicales, entre ellas, por ejemplo, la idea de que se cierre el Parlamento catalán, la idea de que se acabe con TV5, me parece TV3. que es, TV3, la televisión catalana. Esas medidas, de entrada, ¿cómo han sido tomadas por la sociedad, la gente, tus lectores? Y si crees que eso todavía podría ser una buena solución al conflicto. Vamos a ver, yo tengo una columna semanal en un periódico, el periódico económico más importante de España, que es Expansión, ¿no? Entonces, desde hace 11 años, 12 años. Entonces, son columnas vinculadas a los temas de actualidad. Entonces, es un tema vinculado a la actualidad, el momento presente, es decir, cómo dar respuesta al golpe de Estado que se está produciendo. Tú lo llamas un golpe de Estado, de entrada. Sí, no, es un golpe de Estado. Es decir, desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista académico, es un golpe de Estado. Es la ruptura del orden constitucional por un camino que no está ajustado a derecho. Es decir, de eso no hay ninguna duda. Es más, esto mismo, el Tribunal Constitucional Español, precisamente ayer, la sentencia que ha publicado, que se ha dado a conocer anulando la ley de referéndum, más o menos habla de eso. Es decir, estamos hablando ya no de un incumplimiento del orden constitucional español, sino estamos hablando de un radical desconocimiento, una auténtica vía de hecho. Y eso es un golpe de Estado. Es decir, se está produciendo un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional, eso sí, desde las instituciones catalanas, por parte de unos señores que ocupan lugares sobresalientes en esas instituciones, pero que el resultado final es ese, es decir, romper con el orden constitucional español y alumbrar supuestamente otro nuevo, ¿no? Otro nuevo. Entonces, las medidas que se plantean allí, las medidas que se proponen, que he propuesto en los artículos, se producen en un determinado contexto, que es el ejercicio de lo que se denomina técnicamente la coacción federal, que me imagino que también la Constitución mexicana seguro que lo contempla, es decir, todas las constituciones federales contemplan el supuesto qué pasaría si uno de los estados decide desobedecer, incumplir la Constitución, la legislación, etcétera, etcétera. Y un mecanismo de coacción. En España también lo hay, como lo hay en Alemania, seguramente en México lo habrá. Y en ese contexto de ejercicio de la coacción federal, pues se tienen que implementar una serie de medidas. Medidas que puede ser cualquier medida, como pasa la ley fundamental de Bonn en Alemania, como seguramente pasará aquí, y entre esas medidas pues está pues, la disolución del Parlamento. ¿No te parece a Venezuela esa medida? ¿Parecida a Venezuela el que se disuelve el Parlamento? No, en Venezuela primero no disolvieron el Parlamento, sino que crearon otro, ¿no? Pero fíjate tú que la disolución del Parlamento no es una medida, digamos, tan extraordinaria, porque sería disolverlos a los efectos de convocar elecciones. Es decir, no es disolver para hacerlo desaparecer, sino es disolver la composición actual para convocar elecciones. Es decir, no se trata de arrumbar, eliminar la Cataluña o sus instituciones. No se trata de eso. Es decir, la coacción federal, como pasa aquí y pasa en Alemania, no pasa por eliminar, sino simplemente afrontar, actuar sobre las instituciones que están incumpliendo la Constitución, y una de ellas, indudablemente, es el Parlamento. El otro, pues, la Policía Autonómica, los Mossos de Escuadra, que han demostrado que están incumpliendo el orden constitucional, están incumpliendo las resoluciones judiciales y provocando las situaciones que tristemente hemos visto. Y luego el otro elemento es indudablemente TV3, la Corporación de Radio y Televisión. ¿La llamas propaganda? Sí, no, porque la Corporación de Radio y Televisión no se limita a informar,
sino se limita también a difundir el mensaje. Hay un dato que es objetivo, que es el 70% de la audiencia, el 70% son independentistas. O sea, todos los que... ¿El 70% son? Sí, independentistas. De los que ven, los que oyen, son independentistas. Es una audiencia muy, muy escorada hacia eso, hacia esa ideología, por lo tanto, digamos, el pluralismo queda completamente arrumbado. Hay un dato que es objetivo, es decir, la cobertura, ¿no? La cobertura, el día 8 se manifestaron 1 millón de personas, los constitucionalistas nos manifestamos en las calles de Barcelona, 1 millón de personas. A favor de la unidad de España, ¿no? No solamente la unidad de España, porque suena así tal vez como que es una cuestión puramente nominalista, ¿no? Aquí no se trata de España por ser España, sino España por lo que representa, por lo que significa, de garantía de las libertades, del pluralismo, ¿no? Pues esa manifestación no fue cubierta por TV3. En cambio, todo lo que son los actos de orientación secesionista sí que están cubiertos, además, en directo y de manera muy, muy, muy profusa. Ese desequilibrio es lo que hace que TV3, la corporación, no se está caracterizando, y no lo digo solo yo, se está caracterizando por un medio más que de contribución al proceso que de manifestar o expresar la diversidad de opciones que hay en la sociedad catalana. A ver, pero estas dos propuestas, entonces, la disolución del Parlamento y también la desaparición temporal de esta televisión... No es desaparición, es decir, ojo, indudablemente me expreso mal, es decir, ni va a desaparecer el Parlamento, ni va a desaparecer la policía, ni va a desaparecer TV3, sino simplemente que hay que adoptar medidas para evitar que esas tres instituciones, entre otras, sigan contribuyendo al golpe. Es decir, eso quiere decir disolver el Parlamento para convocar elecciones, para que se convoquen elecciones. Controlar a los Mossos quiere decir sustituir a la jefatura actual, que ya sabes, porque habrás visto que el mayor ya está procesado por un delito de sedición, sustituir esta, al igual que la dirección de TV3, sustituirla para que sea para poner fin a su contribución al golpe de Estado que se está practicando en este momento en Cataluña. Sí, pero lo que quería preguntarte es, evidentemente casi todas las democracias tienen leyes para en momentos de emergencia activar una especie de suprapoderes del Estado, dictaduras constitucionales, hay por ahí un académico que habla en ese sentido, pero que en el contexto de la Unión Europea hemos visto algún caso reciente, sobre todo pensando que la Unión Europea está basada en uno de los principios de la democracia, del no el rompimiento del Estado de Derecho y demás. ¿La Unión Europea, tú crees que se quedaría completamente pasmada si ocurriera esta propuesta? Pero esto no es romper, Genaro, esto no es romper el orden democrático, el Estado de Derecho. El artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, cuando contempla la coacción federal, no rompe con el Estado de Derecho, es más, es la consecuencia del Estado de Derecho. Es decir, no se trata de eliminar. Yo creo que es una de las muestras del éxito del relato secesionista, es que han convencido, sobre todo a la opinión pública internacional, de que las medidas que se pretende adoptar pasan por poco menos que eliminar, matar o exterminar a todos aquellos que hablen catalán o sean secesionistas. La democracia española, a diferencia de la alemana, no es una democracia partidaria. No se prohíben las ideologías, no se prohíben los partidos políticos, ni incluso los partidos políticos secesionistas. Sin embargo, ganan elecciones, concurren a las elecciones y nada de eso va a desaparecer. De lo único que se trata es de... La pregunta es, tenemos unas instituciones, la de la Generalitat de Cataluña, que incumplen escandalosamente la legalidad constitucional. Todo sistema constitucional tiene su mecanismo para poner fin a esa situación. ¿Eso quiere decir eliminar las instituciones? No, se trata de hacer que las instituciones cumplan con aquellas funciones que el Estado de Derecho le asigna. Es decir, se trata de ejercer la coacción para proteger el Estado de Derecho, no para eliminarlo. No se trata de eliminar. Insisto, se trataría de disolver el Parlamento para convocar elecciones. Déjame hacer una pausa muy breve para, regresando, retomar. Hablaste del tema de la opinión pública y el caso de Cataluña generó muchas opiniones encontradas en todo el mundo y de repente algunos sentimientos pro-independientes catalanes por la respuesta de la policía. Pero ahorita hablamos de ese tema. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos después de esta pausa para esta conversación global de viernes sobre lo que está pasando en Cataluña con Andrés Betancor.
Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche en Foro Global. Estamos conversando con el catedrático Andrés Betancor sobre lo que está ocurriendo en España por la crisis del independentismo catalán. Andrés, me imagino ya las conversaciones en tu facultad con tus compañeros catalanes que están allá por tus propuestas que son provocadoras, son polémicas, pero sobre todo que también leí por ahí tu opinión sobre la respuesta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en donde por lo menos las imágenes que veíamos aquí en México y en otras partes del mundo fue de una represión en contra de la gente que había querido ir a votar en una consulta ilegal, pero que había querido ejercer el derecho al voto. Vimos represión y básicamente creo que eso hizo de este lado del mundo, en el continente americano, creó mucha simpatía con los catalanes en ese sentido. Sí. ¿Qué te pareció a ti la respuesta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional? No, yo creo, Genaro, tú que eres experto en política, eres politólogo, etcétera, etcétera, ya tú sabes que lo importante en política no es la verdad. Lo importante en la política es la eficacia en la transmisión del mensaje. Y la mejor manera de transmitir el mensaje es con una imagen. La imagen es obvia cualquier tipo de análisis o consideración, qué es lo que hay antes o qué es lo que hay después. Simplemente lo ves y a partir de ahí te construyes una determinada imagen y sacas unas determinadas conclusiones. Nadie se molesta, pocos son los que se molestan de averiguar qué es lo que hay detrás, qué es lo que había delante, qué es lo que va después, cuál es la consecuencia. Punto número uno, por supuesto que la actuación de la policía fue gravemente equivocada. Gravemente equivocada, eso sin lugar a duda. Que demuestra que el gobierno de la nación no tiene una política adecuada sobre el mal llamado problema catalán. No ha conseguido entender que el nacionalismo catalán se alimenta poco menos que de los errores ajenos. Es un error absolutamente inconcebible que ha sido de sostén a el relato victimista. Un relato victimista, Genaro, que aplicando simplemente los datos más objetivos no se pueden sostener. Es decir, el que Cataluña pueda sentirse víctima, ¿de qué se puede sentir víctima? Te digo un dato. La renta per cápita catalana es de $34.000. $34.000. La renta per cápita de España es de $24.000. Te recuerdo que la renta per cápita en México no llega a los $10.000. O sea, estamos hablando de un movimiento de ricos que quieren ser aún más ricos. De ricos que quieren ser aún más ricos. Que quieren ahorrarse la cuota de la solidaridad. Es como no pueden construir un relato a partir de ese dato, necesitan construir el relato de la víctima. ¿Y cómo? Las imágenes de la policía ejerciendo la violencia. No voy a defender esa violencia, en ninguno de mis escritos lo he defendido. Ahora bien, que se ha desmesurado la valoración es tan evidente como que la primera recuento de los heridos alcanzaba la cifra de 30.000. A medida que han ido pasando los días, han acabado en 130, de los cuales solo uno ha terminado hospitalizado. ¿Por qué la cifra inicial era tan espectacular? Porque la Generalitat de Cataluña dio instrucciones a los servicios médicos de que cualquier persona que por cualquier razón apareciera por un servicio médico diciendo que su enfermedad o su molestia estaba asociado con lo que se estaba viviendo, era considerado como un afectado. Y efectivamente se dieron casos de personas que alegaron que se sentían un poco molestas emocionalmente y que fueron clasificadas. Yo creo que todo esto es como, efectivamente, ellos son capaces de construir un relato y además muy efectivo, que tiene un impacto muy considerable, ellos se sienten víctimas, es decir, víctimas siendo los más ricos.
no entiendo... Pero no es un tema también de, digamos, por esa renta per cápita que es mucho más alta que el promedio nacional, un poco el mismo argumento que tienen los del norte de Italia, ¿no? Que ellos no tienen que son también los que tienen la renta más alta del país. Por cierto, México la renta per cápita ya está arriba de $15,000 y el norte está por 20 y tantos mil. Pero hay quien dice que es injusto, ¿no? Que la carga fiscal que tiene Cataluña no puede seguir manteniendo un sistema de pensiones que no funciona, un sistema a lo mejor fiscal que en España es injusto y que le quita demasiado a los catalanes. No tanto como lado de víctimas, sino como un poco de decir, oye, yo ya no quiero porque a mí no me está conveniendo esto. Como decimos en México, no me sale el caldo, ¿no? Me sale más caro el caldo que las albóndigas de la pertenencia. Ya, pero punto número uno, el sistema de pensiones catalán no se sostiene con las contribuciones solo catalanas, es un sistema deficitario. Segundo, el 70-80% de las exportaciones catalanas va al resto de España. O sea, que es todo, vamos a ver, la misma idea de que yo rico no quiero pagar la cuota de la solidaridad es ya de por sí profundamente reaccionario. Es que estamos hablando del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología reaccionaria que entra en conflicto con cualquier planteamiento de igualdad, de solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, que a ellos no les puede rentar, pues no es cierto. Desde el momento en que ellos, precisamente, Cataluña exporta, el 70-80% exporta al resto de España. Pero yo creo que hay una cuestión, digamos, de concepto inicial, ¿no? Es decir, el por qué razón Cataluña puede considerarse un titular de un supuesto derecho a la autodeterminación. ¿Tú no ves ninguna razón? No, es que no tiene ninguna razón. Es decir, el punto de partida es, tanto es así que, como tú bien sabes, el derecho a autodeterminación solo se reconocen a colonias o en supuestos de gravísima lesión o perjuicio a los derechos fundamentales. En ninguno de esos casos encaja Cataluña. Ni Cataluña es una colonia, ni Cataluña sufre un menoscabo tan considerable, opresivo de los derechos fundamentales. Por lo tanto, Cataluña en ningún caso, conforme al derecho internacional, tú que eres internacionalista, es titular o beneficiario de ese derecho a la autodeterminación. Entonces, pero aún hay más. Es que en un Estado democrático avanzado como es España, es decir, la democracia española, por mucho que los secesionistas se empeñen en compararnos con Turquía, es decir, un país que ha demostrado un grado inmenso de tolerancia, de tolerancia espectacular en muchos ámbitos. El que se diga que la democracia española es como la de Turquía, lo único que pretenden es simplemente justificar el que Cataluña, en ese contexto de opresión, puede ser titular de ese derecho. No es así. Pero siendo España una democracia tan consolidada, tan abierta, una de las más avanzadas del mundo, no hay ninguna aspiración social, ninguna, que no se pueda ver satisfecha a través del sistema democrático. Ninguna. Ese es un poco el diagnóstico que desde Madrid el primer ministro Rajoy y también un poco con el mensaje del rey hay, digamos, esta visión, ¿no? De que no hay empatía, digamos, con la causa, con una sola de las causas que los catalanes están argumentando para este secesionismo. Nos estamos acercando hacia el final del programa. Quisiera preguntarte un poco si ves una pronta solución, porque se ha llamado a un diálogo. El presidente de la Generalitat Catalana, Puigdemont, medio dejó un mensaje ambiguo, no declarando la independencia, pero diciendo que a lo mejor lo hace después. Está el llamado al diálogo por parte de Rajoy, está el mensaje del rey. ¿Ves posibilidad de que se solucione este conflicto antes de que se acabe el año, digamos? Vamos a ver, una cosa importante, Genaro. No es un conflicto entre catalanes y España. Solamente un dato, es decir, los votantes favorables a la secesión no llegan ni al 43, al 45%. Es decir, no, la sociedad catalana es una sociedad plural, diversa. Ellos no son capaces ni tan siquiera de cumplir los criterios de secesión pactada o convenida conforme a la doctrina de la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo de Canadá, ni tan siquiera eso. No lo consiguen tener una mayoría sobresaliente. Precisamente por eso, para ir creciendo, necesitan alimentar o sostener el relato victimista. No estamos hablando de catalanes enfrentados a España. No es verdad. El primer enfrentamiento es un enfrentamiento entre catalanes. Entre catalanes. De una cúpula que quiere la secesión. No, es una cúpula, un grupo que están fundamentalmente marcados, muy marcados por el tema de la corrupción,
Porque detrás del secesionismo está, por un lado, la insolidaridad, por otro lado está la corrupción. La corrupción. No se puede olvidar que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de políticos que están prestando o responsabilidades, están rindiendo responsabilidades ante el juez, 303, el doble que la otra. Entonces, en donde el padre de todo esto, la familia de Pujol, más de 3.000 millones de euros en dinero negro en paraísos fiscales, coimas asociados con la contratación durante 23 años, o sea, ese es otro elemento, y luego el supremacismo etnicista que está asociado con el nacionalismo. Ahora bien, ¿qué solución puede tener esto? Hemos llegado a un punto de enfrentamiento, de ruptura, de fraccionamiento de la sociedad catalana, donde es más probable que acabe un enfrentamiento social entre catalanes, como ya se está produciendo, que cualquier otra solución. Es decir, lo que no se va a producir es una intervención del ejército, no va a intervenir el ejército, lo que se va son intervenciones muy moderadas en los términos que te he planteado, es simplemente respecto de aquellas instituciones que tienen un papel central en la ejecución y práctica del golpe, el que se neutraliza lo que se refiere a su dirección. El caso de la disolución del Parlamento es a los efectos de convocar elecciones, para que en el entendido que unas elecciones libres y no como el referéndum que han organizado, por no había censo, personas han votado muchas veces, pues tener un resultado ficticio. La única solución es la del Estado de Derecho para que se cumpla las exigencias del Estado de Derecho. Pues le vamos a dar seguimiento a este tema y espero que nos tome la llamada cuando regreses a España para desde allá nos digas en qué van las cosas. Muchas gracias, Andrés Betancourt. Claro sí. Y otra pregunta rapidísima, ¿qué estás leyendo? ¿Una recomendación de lectura para la audiencia? Yo es que leo mucho de manera... Hay un libro maravilloso, que le han dado el Premio Nacional de Literatura, que es el de Aramburu, Fernando Aramburu, que se llama Patria. Patria, exacto. Un libro extraordinario, sí, que muestra el verdadero rostro del nacionalismo. Ahí está. Pues muchas gracias por la recomendación y gracias por estos minutos para Foro Muchísimas Global. Gracias. Sobre todo, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Te espero el domingo en punto de las 11 para una emisión de Sin Filtro, la mesa de debate entre jóvenes, y el lunes a las 11 de la noche de nueva cuenta para una nueva emisión de Foro Global. Y por lo pronto, que tengas muy buen fin de semana.